Bienvenidos a mi canal, un lugar donde exploramos a fondo el mundo de las series turcas, analizamos a nuestros actores favoritos y por supuesto chismoseamos un poquito. Hoy tengo un tema que estoy segura les va a encantar. Y el título lo dice todo, Hande Erçel, ella siempre estará ahí para mí. La razón te sorprenderá. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Hande como yo. La admiramos por su talento, por su belleza, por su estilo, pero también por su fortaleza y su capacidad de conectar con sus fans. Pero, ¿qué significa realmente que ella siempre estará ahí? No me refiero a que vaya a aparecer mágicamente en tu puerta. Me refiero a algo mucho más profundo, a una conexión que va más allá de la pantalla, una conexión que impacta nuestras vidas de una manera que quizás no nos damos cuenta a primera vista. ¿Y la razón? Bueno, la razón es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Así que prepárense para un viaje por la vida y la carrera de Hande, donde descubriremos las razones por las que ella, de alguna manera, siempre está presente en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y no se preocupen. Les prometo que habrá momentos de emoción, de reflexión y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando a tus actores turcos favoritos, comentando las últimas noticias y por supuesto compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Suscríbete ahora y únete a la familia. Ahora sí, empecemos. La primera razón por la que creo que Hande Erçel siempre estará ahí, es su increíble capacidad para conectar con su público. Y no es solo que sea una actriz talentosa, lo es, sin duda. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y soñadora Eda Yildiz en Love is in the Air hasta la fuerte y decidida Leyla Hadid en Another Love, demuestra su versatilidad y su compromiso con su trabajo. Pero hay algo más, algo que va más allá de la actuación. Es su autenticidad, su forma de ser. Hande es genuina. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. No tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, de hablar sobre sus miedos, sus inseguridades y sus luchas. Y eso, en un mundo donde la perfección es la norma en redes sociales, es algo muy valioso. Sus fans la ven como una persona real, alguien con quien pueden identificarse, alguien a quien pueden admirar, pero también a quien pueden entender. Veamos, por ejemplo, su relación con el cáncer. La forma en que enfrentó la enfermedad de su madre, la forma en que habló abiertamente sobre la importancia de la prevención y la detección temprana, la forma en que usó su plataforma para crear conciencia, todo eso demuestra una profunda humanidad. No solo es una actriz, es una persona que se preocupa por los demás, que usa su voz para hacer el bien. Y eso, amigos, es algo que se queda grabado en el corazón. En segundo lugar, Hande ha demostrado una notable capacidad de adaptación y crecimiento personal. No es solo una cara bonita, es una mujer inteligente y trabajadora que constantemente busca mejorar y aprender. La hemos visto evolucionar como actriz, tomando roles cada vez más desafiantes y demostrando su capacidad de interpretar personajes complejos y multifacéticos. Pero su crecimiento va más allá del trabajo. Hande ha aprendido a manejar la fama, a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad. Ha aprendido a usar su influencia de manera responsable, a apoyar causas importantes y a defender sus valores. Y esto se puede notar en sus elecciones de proyectos, en sus apariciones públicas, en sus declaraciones. No se conforma con lo fácil, busca desafíos, busca oportunidades para crecer y para ser mejor persona. Piensa en su participación en campañas de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente o su apoyo a organizaciones benéficas. No lo hace por publicidad, sino porque realmente cree en esas causas. Y eso, una vez más, demuestra que ella siempre estará ahí para inspirarnos a ser mejores. Otro aspecto crucial es su capacidad para inspirar a sus fans, para darles esperanza y fortaleza. Sus palabras, sus acciones, su simple presencia, todo eso puede ser un gran apoyo para quienes la admiran. A través de sus personajes, Hande transmite mensajes positivos sobre el amor, la amistad, la perseverancia, la superación personal. Y en un mundo lleno de desafíos y dificultades, esos mensajes son muy valiosos. Por ejemplo, la historia de Eda y Serkan en Love is in the Air es una historia de amor, sí, pero también es una historia de superación, de aprender a creer en uno mismo y en los demás. Es una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel.
Y Ande con su interpretación, supo transmitir esa esperanza a millones de espectadores. Pero no solo a través de sus personajes. A través de sus publicaciones en redes sociales, a través de sus entrevistas, Ande comparte su experiencia de vida, sus consejos, sus reflexiones. Nos anima a luchar por nuestros sueños, a creer en nosotros mismos, a no rendirnos ante la adversidad. Y eso, amigos, es un regalo invaluable. Y hablando de redes sociales, otro factor importante es la forma en que Ande interactúa con sus fans. Aunque es una celebridad, siempre ha mantenido una actitud cercana y accesible. Responde a los comentarios, da me gusta a las publicaciones, comparte momentos de su vida. Demuestra que valora a sus seguidores y que se preocupa por ellos. Además, siempre ha defendido a sus fans de los ataques en línea, de los comentarios negativos, de los acosos. Ha demostrado que está dispuesta a protegerlos y a defenderlos. Y eso crea un vínculo muy fuerte entre ella y sus fans. Es como si fuera una amiga, una confidente, una hermana mayor. La forma en que Ande maneja su vida personal también es importante. A pesar de ser una figura pública, ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada. No tiene miedo de mostrar su lado más íntimo, pero también sabe establecer límites y proteger su privacidad. Ha aprendido a lidiar con los rumores, con los chismes, con la presión mediática. Y ha demostrado que la felicidad y la salud mental son una prioridad para ella. Y esto, en un mundo donde la fama a menudo viene con muchos sacrificios, es algo muy valioso. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con ser famosos. Además, Ande es una fuente constante de inspiración en cuanto a moda, estilo y belleza. Su sentido de la moda, su elegancia, su naturalidad, todo eso la convierte en un referente para muchas mujeres. Sus looks son imitados, sus productos de belleza son buscados, sus consejos son seguidos. Pero más allá de la apariencia física, Ande transmite un mensaje importante, la importancia de la autoaceptación, de la confianza en uno mismo, de sentirse bien con uno mismo. Nos enseña que la belleza no es solo externa, sino también interna. Y eso, en un mundo donde la presión por ser perfecto es tan grande, es un mensaje muy valioso. Y por último, y quizás lo más importante, Ande siempre estará ahí porque su legado perdurará. Sus películas, sus series, sus campañas publicitarias, sus declaraciones, todo eso quedará grabado en la memoria colectiva. Será recordada como una actriz talentosa, una persona admirable, una mujer que inspiró a millones de personas. Su nombre estará asociado a proyectos exitosos, a personajes memorables, a momentos inolvidables. Y su influencia en la cultura popular seguirá creciendo con el tiempo. Y eso, amigos, es la razón por la que creo que Ande Ercel siempre estará ahí para nosotros, de una u otra manera. Entonces, resumiendo, hemos explorado las razones por las que Ande Ercel, para muchos de nosotros, siempre estará ahí. Hemos hablado de su autenticidad, su capacidad para conectar con el público, su crecimiento personal, su capacidad para inspirar, su interacción con sus fans, su manejo de su vida personal y su impacto en la moda y la belleza. Y finalmente hemos reconocido el legado que está construyendo. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre Ande y su impacto en nuestras vidas. Y espero sobre todo que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la perseverancia y la bondad. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por compartir su amor por Ande y por las series turcas. Y por supuesto, muchas gracias por ver este vídeo. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Cuáles son las razones por las que Ande Ercel es especial para ustedes? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.